Batman siempre ha sido reconocido como uno de esos héroes que tiene una gama extensa e increíble de villanos. En esta lista podemos encontrar a criminales de todo tipo, e incluso habrá algunos de ellos que te sorprenderán, y esto para bien o para mal. Por eso descubrí en esta séptima parte todos los villanos de la historia de Batman. Deathstroke. Slade Wilson es uno de los mercenarios más importantes y más reconocidos de todo el universo DC. Este personaje haría su debut en los años 80 en el cómic número 2 de la serie regular de los Nuevos Jóvenes Titanes, y rápidamente se ganaría el cariño y la atención de todos los fans. Pasando con su historia, Slade, con una edad aproximada de unos 16 años, se escaparía de su casa y se alistaría en el ejército de los Estados Unidos, lugar donde subiría rápidamente de rangos gracias a sus habilidades con las armas y por sus grandes estrategias contra el enemigo. En esta etapa de su vida, Wilson sería engañado por el ejército para formar parte de una serie de experimentos que supuestamente mejorarían su resistencia con un suero de la verdad. Pero en realidad todo esto se trataba de un experimento ultra secreto por parte del gobierno con la idea de crear a supersoldados con dicho suero. El experimento saldría bien en el sentido de otorgarles grandes habilidades, pero obviamente existe un pero en toda esa historia. Esto causaría grandes estragos en la personalidad de Slade. Sería gracias a todo esto y varios golpes en su vida privada que Wilson decidiría dejar el ejército y convertirse en un mercenario independiente que manejaba su propio código moral. Sería en esos tiempos cuando se volvería uno de los enemigos principales de los Jóvenes Titanes y se enfrentaría en múltiples ocasiones contra el murciélago de la ciudad de Gotham. Clocking. El Rey de los Relojes, o también conocido por su nombre real como William Tuchman, es uno de esos típicos personajes raros que decidieron crearse en la década de los 60 y que sorpresivamente tendría su adaptación en la serie animada de Batman. William era un hombre extraño y solitario obsesionado con todo este tema de la puntualidad. Tal sería su obsesión con el tiempo que un día, al llegar tarde a su trabajo, perdería la cabeza, sería despedido y 7 años más tarde comenzaría una larga cacería contra el sujeto que él creía que supuestamente lo había saboteado. Vamos, llegó tarde, perdió un juicio y se convirtió en un villano, lo típico de toda la vida. Aunque su historia es cierto que pueda sonar algo patética, Clocking tuvo un gran enfrentamiento contra Batman a tal punto que estuvo a punto de matarlo. Pero ustedes ya conocen cómo funciona este mundillo, ¿no? Batman saca una faja o la manga, vence a ese villano y lo manda tras las rejas. La Corte de los Búhos. Bueno, esto no vendría a ser un solo villano como tal, sino que son varios villanos pertenecientes a una misma organización. Para resumir, ya que aprovecho y hago spam, tengo todo un video hablando sobre ellos. La Corte de los Búhos es un grupo selecto de personas que dirige el destino de Gotham desde las sombras. Ellos llevan cientos de años tras el dominio de esa ciudad y tienen bajo su control a un ejército de guerreros conocidos como los Talons. Hugo Strange. Hugo Strange es uno de esos típicos personajes que se ha visto involucrado con los tantos reinicios que ha tenido en la historia de DC Comics, por lo que podremos encontrar varios orígenes e historias diferentes de este personaje. Él originalmente hizo su debut en Detective Comic número 36, publicado en 1940, pero su momento de gloria y fama llegaría en los cómics de la década de los 90 y gracias a los videojuegos de Batman Arkham. Post-crisis, Hugo Strange sería un brillante pero inestable psiquiatra que trabajaba para las autoridades del gobierno con el objetivo de descubrir quién era el vigilante conocido como Batman. Tal era su fascinación por este caso que se llegó a obsesionar con el murciélago. Llegó a psicoanalizarlo desde la distancia y créanme que el resultado no fue nada bueno. Fue en esos momentos cuando Hugo Strange diagnostica a Batman con varias enfermedades mentales. Explica que él utiliza un disfraz de murciélago por un trastorno de la personalidad y llegó a la brillante e incluso sorpresiva conclusión de que Bruce Wayne era Batman. Copperheart. Con su verdadera identidad oculta hasta el día de hoy, Copperheart es uno de esos típicos villanos creados en la década de los 60 de Batman. Ese criminal robaba bancos y torturaba hasta la muerte a sus víctimas con la cola de su traje. Y no me pregunten, no tengo ni idea cómo hacía para controlar la cola de esa manera.
Finalmente, en la búsqueda de más y más poder, este villano vendería su alma al diablo Nerón para convertirse en un ser más letal. Y digamos que las cosas no saldrían según lo planeado, ya que sería convertido en una criatura rara, siendo un híbrido mitad hombre y mitad víbora. Hitman. Charles Brown es uno de esos villanos que no necesitan muchas presentaciones. Es un tipo que vuela gracias a un cometa y de esa manera realiza sus crímenes en la ciudad de Gotham. Y básicamente esa sería toda la historia de este personaje. Se enfrentaría en varias oportunidades contra Batman y Robin, viviría en un país repleto de villanos y su pico de popularidad se dio en el 2019-2020 gracias a la serie animada de Harley Quinn, en la cual este personaje era pareja de Hiedra Venenosa. Clayface número 6. Peter Malley es nuestro sexto cara de barro en toda la historia de DC Comics, y haría su primera aparición en el cómic Batman 550 publicado en 1997. Peter Malley era un científico encargado de estudiar una de las muestras del cara de barro de Cassio Payne. Esta muestra terminaría cobrando vida y se adheriría en la piel de Peter, convirtiéndolo así en un nuevo Clayface. Una característica bastante llamativa de esta versión de cara de barro es que Peter tenía la habilidad de derretir objetos con su mirada, simplemente lo veía y ¡puf!, se derretían. Lastimosamente para él, moriría tiempo más tarde en los cómics de DC. Dr. Phosphorus. El Dr. Alex Sartorius fue seleccionado para trabajar en una planta de energía nuclear. En este lugar, un núcleo reactor se volvería totalmente inestable y su cuerpo sería bañado por miles y miles de litros de fósforo radiactivo. Gracias a todo ese accidente, él se convertiría en un ser de fósforo viviente que se incendiaba cada vez que estaba en contacto con el aire. Vamos, estaba on fire todo el tiempo. En resumen, el Dr. Fósforo era un tipo que le costaba mucho asumir la realidad y las responsabilidades, y siempre encontraba la manera de culpar a otros por el accidente que él habría sufrido. Al principio intentaría matar a todos sus compañeros de trabajo, pero Batman llegaría y lo mandaría tras las rejas. Y después, ya en prisión, juró cobrar venganza contra la ciudad de Gótica porque supuestamente la ciudad y todos sus habitantes tenían la culpa de que él se hubiera convertido en un monstruo. Solomon Grundy. Solomon Grundy realmente es uno de esos personajes misteriosos que tiene el universo DC. Su origen no está 100% claro, ya que proviene de leyendas y de cuentos urbanos que provienen del principio del año 19. La historia más aceptada de este personaje es que él era un rico comerciante llamado como Sirius Gold y fue asesinado y su cuerpo sería arrojado al pantano de las masacres, un lugar muy cercano a la ciudad de Gotham. Serían 50 años más tarde que el cadáver sería reanimado por un enorme ser desconocido, y ahora bajo el nombre de Solomon Grundy bajaría sin rumbo alguno ni recuerdos de su vida pasada por la ciudad de Gotham, y allí llamaría la atención de los héroes tras realizar varios crímenes y asesinatos. Lew Moxon. Lew Moxon es el típico mafioso que no puede faltar en este tipo de videos, pero déjenme decirles que se ganó su lugar en esta sección, ya que en la vieja continuidad él estaba muy relacionado con la muerte de los padres de Bruce. Serían en esos tiempos cuando Thomas Wayne sería obligado por Moxon a extraerle una bala del brazo producto de un tiroteo. Luego de salvarle la vida, Thomas Wayne iría rápidamente a la comisaría, denunciaría a Moxon frente a las autoridades y Moxon juraría venganza contra la familia de los Waynes. Por ello, 10 años más tarde, cuando saldría de la cárcel, contrataría al sujeto Joel Chill para asesinarlo. Y acá se produce la típica historia donde ese sujeto llega hacia el callejón, dispara a Thomas, dispara a Martha y deja con vida al joven Bruce, quien tiempo más tarde se convertiría en el vigilante conocido como Batman. En la continuidad actual de los cómics de DC, la historia de Louis Mox sería actualizada, y ahora no tenía relación alguna con la familia de los Waynes. Solamente era un mafioso más de la ciudad de Gotham y había caído en total desgracia. Y bueno gente, esos serían algunos de los tantos villanos que tiene nuestro héroe vestido de murciélago. Desde ya les quiero avisar que me pondré las pilas con esta sección, retomaremos los videos con más frecuencia y tendrán próximamente la 8ª parte de esa sección.
Y recuerden que el objetivo es hablar uno por uno de cada villano de la historia de Batman. Entonces si quieren ver la octava parte lo antes posible, no duden de apoyar este video con su comentario, con su like y una suscripción al canal. Y bueno, eso sería todo por mi parte en esta ocasión, espero que les haya gustado y nos vemos próximamente con más, todo esto acá en Tucci Comics.